responde al orden del lenguaje y que en ese sentido opera incluso en mí mismo para conmigo mismo. Hay una alteridad en mí, que era un poco lo que hablaba al inicio de la reunión. Cuando yo sueño algo y no entiendo lo que sueño, hay una alteridad que me habita y estoy teniendo que ver con ese otro que me concierne. Quiero ser muy claro en esto porque no tiene nada que ver con el otro detallista. Esto es muy importante no mezclar datos, es otro asunto, estamos hablando de otro registro de la ley. Entonces, dice acá, el inconsciente es el discurso del otro. Ese discurso del otro no es el discurso del otro abstracto, del otro en la diabla, del incorrespondiente, ni incluso simplemente del esclavo. Recuerden que Lacan está continuamente refiriéndose a la dialéctica del amo y del esclavo. Es el discurso del circuito en el cual yo estoy integrado. Yo soy uno de sus eslabones. Es el discurso de mi padre, por ejemplo, en tanto que mi padre ha tenido fallas que yo estoy absolutamente condenado a reproducir. Es lo que se llama superior. Yo estoy condenado a reproducirlas porque es necesario que yo retome el discurso que él me legó, no simplemente porque yo soy su hijo, sino porque uno no detiene la cadena del discurso. Y yo soy justamente el encargado de transmitirla en su forma adelante a alguien más, a algún otro. Tengo que plantear a alguien, a otro, el problema de una situación vital en donde hay todas las ocasiones de que éste tropiece también. De tal manera que este discurso ha hecho un pequeño circuito en donde se encuentra tomada toda una familia, toda una región, todo un territorio, toda una nación o la mitad del globo. ¿Por qué? Porque el asunto ya no es un asunto entre individuos, es un asunto discursivo, en donde el discurso está corriendo y cada uno de nosotros lo va transmitiendo. Justamente esta transmisión del discurso, en donde cada uno es a la vez profesor y eslabón, es la que permite plantear la problemática de cómo es nuestra relación con esta rotura con el pasado, tal que el discurso la está vinculando de alguna manera. Y qué efectos este retorno está produciendo en nosotros. Bueno, hay un momento, se dan cuenta de que el principal problema que tenemos es un problema de inscripción, es un problema de cómo aquello que quedó, con lo que quedó rota la relación, podría estar buscando una inscripción y tal vez encontrándola, pero tal vez no. Yo pienso que hay al menos un momento en que una inscripción así tuvo lugar. Y tuvo lugar, como suele suceder, para que algo del orden simbólico aparezca, con un hecho violento y en particular mortal. Este suceso había generado una inscripción en la memoria, es decir, en el discurso que es de todos, no en el discurso oficial. A eso le llamaría yo memoria en este caso. La memoria no es lo que está en los libros de texto, es lo que es el discurso común, es el discurso que podemos compartir y sobre el cual podemos establecer referentes entre nosotros. Había lectores discursivos que habían sido silenciados brutalmente y que se manifiestan cotidianamente en el racismo y en la complicidad silenciosa. Hago un pequeño paréntesis acá, supongo que todos vieron el incidente detestable que sucedió con el dueño del departamento en Coajimalpa que golpea al empleado. Lo que me interesa en el incidente es
que en todo lo que sucede es muy claro cómo hay un discurso de alguien que se considera a sí mismo en una posición de legitimidad y otro que está borrado, que está absolutamente borrado. Es un subalterno que no tiene derecho, ya no digan a hablar, porque en el momento en el que él quiere hablar, es callado a golpes. Recuerden la pregunta que hace Estiva. ¿Puede hablar el subalterno? No, el subalterno no puede hablar. Ella es contundente. En el momento en que quiere hablar, pues callado a golpes. Nadie interviene para detener eso, que sigue y sigue y sigue y sigue. Y los insultos dirigen además al empleado son insultos claramente racistas y clasistas. Ahora, lo que es más interesante todavía es que la respuesta que las redes sociales han tenido este evento ha sido igualmente racista. Y que esa respuesta indica el registro en el que efectivamente estamos. Lejos de analizar si hablamos de golpes de pecho sobre ese punto, me parece que hay que tomar nota de que ese es el registro en el que estamos operando y que cuando se produce un choque entre alguien que pertenece a la hegemonía y un subalterno, por ver que sea ese choque, por jugar que sea, surgen todos estos elementos de manera absolutamente descarnada. Este suceso, desde mi punto de vista, merece una atención particular precisamente por eso, porque evidentemente ya no se trata ahora de los españoles, el poder hegemónico ya se mueve de manera muchísimo más compleja que esta simplificación absurda, pero opera igual. Y surgieron todos estos elementos en ese momento de violencia con una enorme y terrible crudeza. Bueno, esos elementos de dominación y que generan una enorme violencia, y que tiene que ver con, insisto, el hecho, por ejemplo, categórico desde el punto de vista de que la historia que produce los navíos de Sahagún es una glosa de los documentos producidos por indios en su momento, y que no hay una traducción, no hay ni una publicación ni una traducción directa de esos textos. Lo que es una glosa es la que produjo Ramiro Sahagún. Es decir, hay un borramiento, hay una no inscripción de un discurso subalterno, efectivamente. Bueno, tal vez algo cambió en el registro de la inscripción en la memoria el 2 de octubre. La matanza que sucede en la Plaza de las Tres Culturas tal vez entregue algo en el sentido de un pilar. Hay un momento en que Sergio Aguay, en su libro El archivo de la violencia, relata un testimonio, que es el testimonio del presidente del Comité Olímpico Internacional, no es cualquiera. Y dice lo siguiente: el secretario privado David Bondage, que es el presidente en ese momento del COI, fue al Folclórico Bellas Artes. De regreso, en el Hotel Camino Real, aquí ya cita las palabras del presidente del COI, un amigo de la televisión alemana me buscó porque sabía que los estudiantes y otros manifestantes estaban siendo asesinados en las calles. Nos dirigimos al lugar tras el ojo en su auto. Los cuerpos estaban siendo aventados en los camiones y estimamos que eran mucho más de 100. Quedó tan afectado que casi 30 años después resumió su experiencia en una frase: para cuidar su imagen, el gobierno de México caminó sobre cadáveres.
Ahora sí, Ronald, ya descansa.